Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva formación de DIER Software. En el día de hoy vamos a hablar de aspectos de contabilidad que en el departamento de soporte telefónico quizás hemos encontrado que genera algún tipo de duda y recibimos llamadas sobre ellos. Las opciones y las cuestiones que vamos a ver son cuestiones resumidas tal y como habéis visto en el correo. Vamos a hablar de la búsqueda de errores, vamos a hablar de cómo hablamos y cómo tratamos nosotros lo que son asientos predefinidos, el tema de vencimientos y, por último, comentaros el análisis contable y la generación de gráficas que nosotros tenemos dentro de la aplicación. Para comenzar, el tema de búsqueda de errores es una utilidad que tiene el programa para buscar unas determinadas cuestiones que pueden provocar descuadres y resultados no claros dentro del apartado contable. En el menú de utilidades, nosotros recogemos diferentes cuestiones que sirven como complemento a la contabilidad. Dentro de estas cuestiones está utilidades generales, donde nos encontramos con este primer punto, este primer tema que nosotros queremos hablar. Es la búsqueda de errores. En la búsqueda de errores, nosotros nos encontramos con un primer campo en el que elegimos el periodo del que queremos realizar esta búsqueda. Como en todas las pantallas donde nosotros tenemos el periodo contable, con la lupa que nos encontramos junto con el campo, podemos trasladar que la información sea de cualquier otro periodo. En este que nos encontramos, en el 2020, para realizar la búsqueda y para que el programa nos indique qué encuentra, tenemos en la parte de arriba el botón para confirmar ese proceso. Ese proceso, en el momento que el programa lo tiene realizado, nos va a mostrar en la tabla inferior los resultados de esa búsqueda. Como podéis ver, dentro de tipo de error hay 4 y están marcados. El programa, por defecto, muestra que va a hacer una búsqueda completa. El primero de las opciones es descuadres. Descuadres, existe este error, existe esta búsqueda, porque nosotros podemos tener en la contabilidad activada la posibilidad de poder trabajar con asientos descuadrados. Hay ocasiones particulares en las que nos hemos encontrado con la necesidad por parte de los usuarios de grabar un asiento con un descuadre a la espera de contrastar algún tipo de información, determinar algún tipo de cuestión, y en vez de utilizar una cuenta de partidas pendientes o utilizar algún otro tipo de cuenta que en caso de otros usuarios es lo que nos plantean como solución, como puede ser que a nivel de utilización del programa lo que se quiera es grabar el asiento de este tipo, dentro de definiciones, parámetros, nosotros tenemos en parametrización admitir asientos descuadrados. Si eso está marcado, la contabilidad a la hora de grabar un asiento nos va a mostrar un aviso que nos va a decir que el asiento está descuadrado y si queremos continuar. Nos permite continuar siempre con la confirmación del usuario de que esa es la acción que queremos hacer. Si estamos trabajando en una contabilidad y no queremos que bajo ningún concepto se genere un asiento descuadrado, esta opción se quita y por lo tanto en la búsqueda que estamos hablando no va a haber ningún resultado, puesto que el programa tiene totalmente bloqueado en la generación de asientos descuadrados. En caso de admitirlo, que es lo que estamos viendo, el resultado dentro de la búsqueda de asientos es esta línea primera que nos encontramos. ¿Y qué es lo que tiene esta pantalla de búsqueda de errores? Los usuarios que lleven tiempo utilizando la aplicación recordarán que esta búsqueda de errores hasta hace relativamente pocas versiones se mostraba en un listado similar a este que tenemos en la parte superior.
Si este listado podemos sacarlo en pantalla, impresora, PDF, Excel y correo electrónico. Utilidades que os resultarán familiares porque prácticamente en toda la aplicación, cuando mostramos listados, son las opciones que ofrecemos. Esto es para que la información nos lo muestre de esta manera. Pero si queremos darle solución a estos errores, hemos incluido esta tabla en la parte inferior y picando doble clic sobre la línea, el programa lo que hace es abrirnos y llevarnos directamente al asiento. Este asiento, como ya sabréis, en el momento que accedemos a él, el cambio de los datos se realiza automáticamente. Yo vengo aquí, voy a confirmar de nuevo la introducción, voy a grabar todos los datos y el programa ya le está grabando correcto, no nos da ningún aviso y si vuelvo a realizar la búsqueda de errores me encuentro con que ese asiento nos ha desaparecido. Los dos ejemplos siguientes que tengo cargados en esta base de datos, para que veáis, es el que no coincide el total de la factura del asiento con el registro de IVA. Tengo que decir que este error y el siguiente, apunte con más de dos decimales, llegan a la contabilidad en muchos casos, por no decir prácticamente todos, cuando se produce algún tipo de traslado de información de algún otro programa contable. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros estamos introduciendo un asiento, el registro de IVA y el registro contable, nosotros le generamos totalmente igual, es un espejo, por lo que es muy complicado que alguien acceda al asiento contable y cambie los datos. Me explico. Si yo pico sobre ese registro que me está indicando la aplicación en el que hay diferencias en el asiento contable con el registro de IVA, si os fijáis, en la parte inferior lo que vemos es que la base es de 450 euros con un IVA al 21 que genera una cuota de 94,50 y un total de 544,50. Esto es un asiento de una factura que cuando se introduce en el programa genera en la parte inferior un asiento con esa misma información. Si por lo que sea se ha llegado a generar el asiento, como os digo, porque viene de algún tipo de traspaso, lo que nos ocurre es que en la parte inferior, si os fijáis, en vez de tener unas compras de 450, las compras que se han trasladado a la contabilidad es de 500 con el arrastre en cuanto al IVA y al total diferente. Si os encontráis con un traspaso con este tipo de incidencia y queréis resolverla, en este caso, nosotros, volviendo a teclear el asiento, recalculamos, rehacemos en la parte inferior el asiento contable y al grabar, si cerramos esto, nos vamos a encontrar con que en la búsqueda de errores se limpia, quedando ese asiento limpio y no con errores. Por último, cuando estamos hablando de más de 2 decimales, apunte con más de 2 decimales, volvemos a hablar que dentro de la contabilidad lo hemos forzado. Hemos forzado la introducción, nosotros normalmente tendemos a redondear y lo que mostramos es un error, puesto que nos podemos encontrar con problemas en el diario, que no deja de ser un descuadre de 1 céntimo, 2 céntimos, pero es derivado de esto. Independientemente de que en alguna ocasión lleguen facturas con más de dos decimales, nosotros entendemos que hay que redondearlo, puesto que los libros, los registros, las instrucciones tanto en Hacienda en cuanto a diseños de modelos como a los registros, por ejemplo, que nos llega en la estructura que tienen que ir para el D2, por ejemplo, del registro mercantil, siempre en todas las instrucciones hacen referencia a valores de 2 decimales. Por lo tanto, nosotros nos vemos obligados a mostrar ese error porque si no, vamos a tener que redondear en algún momento y puede haber algún tipo de diferencia en cuanto a la información por temas de redondeo. En este caso, yo vengo aquí, 514,24. Redondeo, genero el registro con ese redondeo a 2 decimales que ya os comento está establecido porque la moneda euro tiene eso, 2 decimales. Grabamos
y volvemos de nuevo a la búsqueda de errores y esta nos queda limpia. Antes de pasar al siguiente punto, solo quiero comentaros que la búsqueda de errores se completa, si os fijáis aquí está inactivo, pero se activaría en caso de tener en la contabilidad definida contabilidad analítica. En este caso nos va a mostrar si las facturas en su imputación analítica hay algún caso en el que los gastos o los ingresos no estén imputados como tal. Continuamos con la formación, con la parte de asientos predefinidos. La cuestión que nos plantean usuarios que empiezan a trabajar con el programa es que si tenemos asientos predefinidos. Nosotros, los asientos predefinidos, lo tenemos planteado a través de una introducción de las facturas, sobre todo, como pantalla de introducción de facturas expedidas y de facturas recibidas. Estas dos pantallas que llevan ya por detrás parámetros y configuraciones incluidas, se pueden ir añadiendo en cada empresa la configuración que requiere. En esta pantalla nos va a pedir datos de la factura, nos va a pedir quién es la fecha, cuál es el proveedor o el cliente, los datos de la base, los IVAs, las cuentas de gastos o de ingresos. Y con eso nosotros sabemos cómo tenemos que construir el asiento contable. A esto nos podemos encontrar con datos que se pueden decir de esta contabilidad para que el programa cargue más información. ¿Estos datos cómo pueden ser? En el caso de la factura expedida, es muy común que el porcentaje de IVA que tengamos que declarar se repita, así como la cuenta de ingresos. En este caso, ¿cómo se parametriza? ¿Cómo se crea ese predefinido? Lo que hacemos es, nos vamos a definiciones, parámetros de la contabilidad. Y en este caso, los parámetros de la contabilidad lo tenemos tanto para facturas expedidas como para facturas recibidas. En el caso de facturas expedidas es lo más común. Recibidas, vamos a ver a continuación, que será más a nivel de proveedor donde podamos dar la información. Para continuar con expedidas, la seleccionamos aquí, le decimos que es la parametrización que queremos utilizar por defecto y le decimos en este campo de tipo de IVA qué tipo de IVA es con el que nosotros trabajamos por defecto en esta contabilidad. Cargamos a nivel general nosotros el 21%, pero si la empresa trabaja con el 10% o con cualquier otro, el IGIC o exento, el que fuere, dejándolo aquí reflejado, será el que el programa siempre tome a la hora de generar estas facturas expedidas. Siguiente valor, la cuenta de ingresos, 700, o en ocasiones que nos comenta 705, lo dejamos aquí definido y vamos a ver que con esto el programa nos lo va a cargar en la factura. La siguiente definición y que nosotros establecemos por defecto es el concepto para el cliente y el concepto para el ingreso. Damos por definido estándar el número de la factura y el nombre del cliente, pero si queremos sustituirlo por el nombre del cliente, por ejemplo, únicamente, o por el número de la factura, con esta configuración que hay aquí lo podemos hacer. Este último apartado, que hace referencia a los datos de cobro, tiene sentido o tiene utilidad, quizá mejor expresado, si nos encontramos con una contabilidad en el que los cobros se realicen o queramos que se realicen automáticos. En ese caso, si yo en esta empresa que estoy, de ejemplo para la formación, le digo que las facturas expedidas quiero que tengan un cobro directo y que este sea por caja. Vamos a dejar grabada esta configuración y quiero que veáis con ello qué es lo que implica. Me voy a la pantalla de facturas expedidas y la introducción con esto que les dado, que le he dado al programa, perdón, ¿qué me va a hacer? ¿Qué me va a ofrecer? Yo le digo que el 26 del 9 un cliente le localizó
Y si os fijáis, yo le estoy dando valores, me construyen el concepto del asiento, el número de la factura y el nombre de este cliente. Yo le indico la base y con todo lo que le he dado de información, tengo hecho todo el asiento, tanto contable como el de cobro de la factura. Ese 21% me le pone y me pone la contrapartida de ingresos. Que sepamos que si de forma puntual en algún momento hay que cambiarlo, yo puedo cambiarlo sin ningún problema, sustituyendo los valores que el programa cambia por el caso puntual que tenemos delante. Le damos a F1 y con esto tenemos grabado en la factura con esos parámetros que le hemos indicado. ¿Qué ocurre con las facturas recibidas? En el caso de las facturas recibidas, puede ser, y yo creo que es lo más común, haya más variedad de tipos de IVA, haya más variedad de contrapartidas de gasto y en este caso lo más práctico, igual, lo más que os va a resultar más útil es la configuración, pero a través del proveedor. Utilizamos siempre la misma pantalla y será el proveedor el que tenga datos que da lugar a parámetros mucho más ágiles, porque la mecanización, al final, la que os ofrece más agilidad es aquella que con el dato de la fecha, proveedor, número de factura y base, da lugar a que tengamos un asiento hecho. Me explico. Proveedor, le doy a la lupa y yo tengo aquí proveedores configurados. Tengo, por ejemplo, un proveedor que tiene retención de alquiler. Este proveedor, ¿qué tiene? ¿Qué nos ofrece? Le indico el número de factura, le indico lo que es la base y si os fijáis, me está rellenando un porcentaje de IVA que a nivel general se puede indicar o a nivel de proveedor, pero me está diciendo que tiene retención, me está diciendo la contrapartida de gasto. Esto, en el momento que indicamos el proveedor, arriba se activa su ficha y en su ficha lo podemos dejar indicado. Tiene capital inmobiliario, tiene una cuenta de gasto y además nosotros podemos rellenar lo referente a su referencia catastral para el cálculo del 180 que nos va a pedir esa información. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros podemos estar rellenando una factura y ver que el programa no carga nada. Por ejemplo, grabo esto, vengo aquí y elijo un proveedor. A ver si coincide, por ejemplo, este proveedor. Arriba veo su ficha y lo que puedo aquí es confirmar que tenga datos. En este caso, por ejemplo, no tiene puesta la contrapartida del gasto. Puedo coger y decir, esta es compra de mercaderías. Quiero que ya me deje esto indicado. Imaginaros que es un tipo de factura que se trata de adquisición intracomunitaria, por ejemplo, operaciones interiores, bienes de inversión, o que se trata de una inversión de sujeto pasivo. Todo lo que nosotros sepamos de este proveedor y que se va a repetir, lo vamos dejando grabado. Y esto va a dar lugar a ese predefinido. La misma pantalla, cada proveedor lleva por detrás su información, irá generando infinitos asientos predefinidos en función de cómo esté la ficha de los proveedores. Todo esto que se define en la ficha de proveedores, en todo momento se puede corregir si en una factura nos encontramos con una situación diferente. Es como en facturas expedidas. Nosotros podemos en todo momento al programa decirle que pese a lo que nosotros nos está indicando, sustituirlo y decirle, por ejemplo, otra cuenta. En el caso de los proveedores, también puede ser que el pago de la factura, en este caso, sea por proveedor. No sea que a todos les paguemos al contado, pero que sí hay algunos que lo podamos hacer al contado. Este apartado también se puede definir. En el apartado y en la ficha del proveedor podemos gestionar que queremos tener un pago directo de la factura y con una cuenta que sea la 572, por ejemplo. Le voy a decir la cuenta del gasto, grabo y lo que voy a decir es, este proveedor, el 419, voy a grabar otra factura. 419
¿vale? Le indico los datos y si os fijáis, tanto la contrapartida del gasto como el pago de la factura nos aparecen reflejados. Todo esto da lugar a que nosotros podamos tener lo que son llamados asientos predefinidos. Nosotros trabajamos con ellos con la configuración por una parte de los parámetros de la contabilidad y por otra con lo que nosotros definimos en cuanto a la introducción de facturas expedidas y de facturas recibidas. La introducción de asientos predefinidos como tal, que tienes acceso dentro del menú, está pensada para la introducción de asientos en primer lugar que no tengan IVA. Yo puedo venir y dentro de la configuración de predefinidos, puedo venir aquí y decirle asiento predefinido. Le voy a ir indicando dentro del maestro la serie en la que quiero hacer los asientos, el concepto del asiento y las cuentas que lo forman. Yo puedo decirle, pues por ejemplo, 100 al debe, como ejemplo, para que veáis, 200 al haber. Con esto yo lo grabo y este asiento que es predefinido y que os comento que no se trata de asientos que lleven IVA, sino cualquier otro asiento de la contabilidad, para su uso, una vez que le hemos definido, en predefinidos tengo un acceso concreto para trabajar con él y será aquí donde yo le elijo y donde yo iré indicando línea a línea el importe que corresponde. Esto se puede utilizar en esta introducción de asientos predefinidos, pero lo que yo os puedo transmitir también, que es muy común, en vez de utilizar asientos predefinidos, utilizar la última combinación de opciones, que es en la pantalla de introducción general, trabajar con asientos que ya tengo grabados. Yo vengo aquí y le digo, por ejemplo, le digo la cuenta 100, siguiendo con el ejemplo, y la cuenta 200, esto mismo. Yo tengo un asiento que es hecho y este asiento yo quiero arrastrarle, yo quiero que sea similar, por ejemplo, que sea un asiento de nóminas. Yo lo que puedo hacer es venir aquí y decirle, este nuevo asiento que quiero hacer, quiero copiarle y quiero copiar de uno que ya tengo hecho. Sobre este que he copiado yo puedo ajustar la fecha, ajustar el concepto, nuevo asiento. Me va a decir el programa que quiero trasladarlo, le digo que sí. Y ajusto en las líneas las cantidades que yo quiera. Con esto no tengo la necesidad de crear un predefinido y lo que puedo hacer es trabajar con asientos ya generados, con estructuras ya hechas para utilizar asientos nuevos. Vengo aquí, lo grabo y con esto quedaría hecho. Esto es como nosotros tenemos planteadas estas introducciones de asientos, lo que se llama en otras contabilidades asientos predefinidos. Nosotros lo utilizamos y lo planteamos como utilidades dentro de diferentes pantallas. Siguiente apartado del que me gustaría hablar es el tema de los vencimientos. Dentro de la contabilidad, nosotros podemos trabajar con vencimientos. En las diferentes opciones los podemos encontrar y se definen en parámetros. Yo vengo a parametrización y yo le digo que en esta contabilidad quiero llevar vencimientos. ¿Qué es lo que ocurre al activar esto? Que nos vamos a encontrar, por una parte, con un nuevo menú en la parte superior y con una pestaña más dentro de facturas. Si yo me voy al nuevo menú, en cobros pagos, me encuentro por una parte la posibilidad de dar de alta los tipos de vencimientos asociados a modalidades de pago que posteriormente nos pueden servir para filtrar. Yo puedo dar de alta una modalidad que sea giro y luego da lugar a diferentes tipos por diferentes fechas de vencimiento.
La modalidad de pago, además de agrupar, nos puede servir para la gestión de documentos, la emisión de documentos. Esta gestión de documentos de pago, disponible en la versión profesional de la aplicación de contabilidad, nos permite, por una parte, emitir pagarés, letras de cambio, cheques, o gestionar el envío de remesas a las entidades bancarias. Las remesas que nosotros generamos son remesas que se ajustan a la norma 68 y a la norma 34 y además confirmen de diferentes bancos, desde el Banco Sabadell, BBVA, Santander, Bankia, etc. Esto está disponible en la versión profesional. En todas ellas está disponible la gestión de los cobros y los pagos y la anotación de vencimientos en las facturas. ¿Cómo se trabaja con esta gestión de vencimientos? Es bastante sencillo, puesto que lo único que hay que hacer es, a la hora de grabar las facturas, trabajar en la primera pestaña, tal y como conocemos hasta ahora, y después lo que hacemos es indicar en la pestaña siguiente qué vencimientos tiene esta factura. Esos vencimientos, si utilizamos un giro por defecto, nos va a aparecer. Si os fijáis, este proveedor me aparece ya un tipo de vencimiento. ¿Por qué? Porque en su ficha tenemos la posibilidad de, en el momento que la contabilidad tiene activa lo referente a la gestión de vencimientos, tenemos la posibilidad de añadir tipo de vencimiento. Y con esto el programa, en cuanto grabemos la factura, el vencimiento va a ir asociado. Grabamos esta información y esta factura ya tiene anotado vencimiento. Si nosotros nos vamos a otro proveedor, que en este caso vemos en su ficha que no tiene indicado tipo de vencimiento, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros directamente en la factura iremos a esa pestaña para registrar el vencimiento que tenemos delante. Venimos aquí y puede ser que le digamos vencimiento, si por ejemplo es a 30 y 60. En este caso, este vencimiento está configurado con dos tramos. En cobros y pagos abro lo que es tipo de vencimiento y este vencimiento, como podéis ver, tiene en la parte inferior dos tramos. Esto da lugar a que genera dos importes en dos fechas, una a 30 días desde la fecha de la factura y otra a 60 días. Todos estos vencimientos que se van anotando, el programa los va registrando en ficheros de vencimientos y podemos obtener en el menú de cobros y pagos esta información dentro de validación. Aquí nos va a ir apareciendo todo lo que hace referencia a vencimientos. La forma de decirle que un vencimiento ya ha pasado, un vencimiento ya se ha establecido el pago, por decirlo de alguna manera, nosotros al picar en él podemos marcarle como validados. En el momento que pinchamos en un vencimiento y le damos a grabar, el programa le muestra como validado. ¿Y qué es lo que ocurre? Este vencimiento, al volver a entrar, si os fijáis, este vencimiento es de la serie 2, el documento 22. Si yo cierro y vuelvo a entrar, ese vencimiento ya no nos aparece. Está dentro de validados. Si activo aquí arriba, está dentro de validados. ¿Vale? Validado o no validado es la forma de entender si el vencimiento ya está gestionado o no gestionado. El siguiente paso que se puede hacer con esta pantalla de vencimientos es la de tratar el tema de la contabilización del mismo. Me explico. Nosotros podemos marcar un vencimiento, decirle que le validamos para que no nos aparezca aquí como pendiente y decirle además que le contabilizamos. Esto es una opción más. Podemos trabajar con vencimientos sin utilizar esta opción de contabilizar, porque puede ser que nosotros trabajemos con las importaciones de tesorería, que nos ahorran mucho trabajo.
¿vale? No hay ningún problema. Podemos seguir trabajando con la parte de tesorería y utilizar vencimientos como una gestión adicional a nuestra contabilidad. No es obligatorio trabajar con vencimientos y gestionar la contabilización desde aquí. Lo que ocurre es que puede ser que haya clientes, haya usuarios de la aplicación que su gestión de facturas recibidas se tramita toda con vencimientos y ese control de vencimientos te sirve para hacer el asiento contable. Perfecto. Venimos aquí, gestionamos esa anotación y con esto el programa nos va a hacer el asiento contable. Simplemente es una opción más. Tenemos que saber qué significa lo que tenemos delante y cómo el programa nos ofrece diferentes opciones. Estamos hablando de pagos, pero si queremos anotar vencimientos dentro de la pantalla de expedidas, se realiza de la misma manera. Yo vengo aquí, le digo un cliente, le digo el número de factura y tenemos, en este caso, como le hemos dicho que la contabilidad tiene un cobro directo, en este caso nos encontraríamos con que este apartado de la contabilidad no tendría sentido que esté relleno y nos iríamos a anotar un vencimiento. Este cliente, he quedado con él un vencimiento a 30 días. Pues vengo aquí, un giro a 30 días. Le doy a grabar y todo lo que anoto en el caso de clientes nos va a aparecer dentro de cobros y pagos en el apartado de cobros, validación. Su forma de gestionar es exactamente igual a la que hemos visto en facturas recibidas. Cada línea nos vamos encontrando con que podemos seleccionarla, podemos validarla o podemos validar y además contabilizar. Si nosotros hemos pinchado sobre una línea, como ocurre aquí, y nos hemos confundido, pinchando de nuevo en ella y darle a grabar quita la marca. Si nosotros queremos seleccionar varias, con la tecla D mayúscula podemos hacer multiselección y validar de forma conjunta. El tema de las validaciones se realiza en esta pantalla, pero el control de las mismas se realiza dentro de listados. Tenemos un listado de vencimientos de cobro y un listado de vencimientos de pago. Nosotros podemos decirle al programa, quiero ver los vencimientos, quiero ver cómo están y quiero, por ejemplo, por subcuenta de pago y por proveedor. Quiero que me muestres la información. ¿Qué es lo que hace el programa? Me muestra lo que yo tengo en estos momentos, el listado de vencimientos en la cuenta de caja con los diferentes proveedores y sus facturas, con vencimientos realizados. En este caso, yo puedo decir no, quiero ver los que están no validados. De esta manera veré solo los que están pendientes y esta es la información que nos muestra el programa, acotando por fechas. Lo mismo ocurre cuando estamos hablando de vencimientos de cobro. Si no hacemos ninguna acotación, nos mostrará todos los vencimientos que yo tengo y el estado en el que se encuentran. En los vencimientos solo queda decirme que se pueda añadir vencimientos manuales. Puede ser que nosotros conozcamos. En el caso de cobro quizá es más excepcional, pero en el caso de pagos puede ser que nosotros conozcamos, por ejemplo, el pago de un seguro o alguna circunstancia más que se da que nosotros sabemos que en el mes de octubre nos van a pasar un cargo y que no quieres esperar a tener la factura, porque ya conoces esa obligación de pago. Venimos aquí y lo que hacemos es anotamos con el proveedor que corresponde ese pago que sabemos que tenemos que realizar. Venimos aquí y le decimos concepto, pago seguro por 650 euros. Y el programa nos genera un vencimiento más. Un vencimiento más que si nos vamos a consultar los vencimientos de pagos, aparece registrado como uno más.
Toda esta información que nosotros tenemos, como os comento, en la versión profesional nos puede servir para gestionar la emisión de documentos. Esos documentos que se pueden imprimir, por ejemplo, pagarés del Banco Santander, etcétera, se hace a través de esta pantalla. Como en otras pantallas que conocemos, estas marcas que tenemos a la derecha confirman de los que queremos registrar esa emisión y con la parte superior podemos emitir documentos. En la gestión y emisión de documentos de pago nos encontramos en ocasiones con la necesidad de agrupar, de querer agruparlos. Ese proceso está justo aquí. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar un proveedor y elegir los documentos que queremos agrupar, con la posibilidad de deshacer esas agrupaciones a través de esta opción de desagrupar. Por último, el tema de remesas. Partiendo de esos registros que tenemos de vencimientos grabados dentro de la factura, podemos elegir los vencimientos que queremos incluir, podemos elegir la norma o el confirming con el que queremos hacer el fichero y solo queda decirle al programa la fecha de cargo y la ruta donde queremos generarlo. Con esto, el programa lo que hacemos es generar un fichero que se puede tramitar a través de la banca online y gestionar con ello toda la información. El último punto del que quería hablaros en la formación de hoy es lo referente al análisis contable. Dentro de utilidades, el menú que hemos visto al principio, hay un apartado que es de gráficas, de análisis contable, que me gustaría comentaros lo que os ofrece, porque igual hay ocasiones en las que la información que le queréis entregar a los clientes, en el caso de que los que me estéis escuchando seáis asesores, o en el caso de que seáis usuarios y a nivel de empresa, también es interesante. El análisis contable que nosotros ofrecemos es un análisis en el que partimos de una evolución tanto del activo como del pasivo de los últimos 5 años en las partidas que entendemos más importantes. Es decir, vemos cómo está la evolución del inmovilizado, de las existencias y de la tesorería y vemos una evolución dentro del pasivo del patrimonio neto y de las deudas. Calculamos el fondo de la maniobra dentro del análisis del balance. En cuanto a nivel financiero, una serie de ratios estándar se calculan con lo que tenemos en la contabilidad. Ratios en cuanto a fondo de maniobra, liquidez y endeudamiento. Las explicaciones que nosotros y las interpretaciones que reflejamos aquí son interpretaciones a nivel general. Puede ser que por el sector en el que os encontréis, estas interpretaciones no se ajusten realmente a la realidad de la empresa que estamos tratando y por ese motivo ofrecemos que este análisis contable se pueda trasladar al Word. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todo esto que calculamos y que de forma genérica hemos tratado de analizar, se pueda trasladar al Word y aquí añadir, quitar o ajustar esos comentarios o esas cuestiones que nosotros, con la información que tenemos, y puesto que pretendemos que sea algo genérico, quizá no encaja con la empresa que tenemos delante. Toda esta información se completa con lo que hace referencia a la rentabilidad económica y a la rentabilidad financiera. Estas gráficas que muestran también se completan dentro del análisis contable. Este análisis contable está en un apartado de gráficas y que quizá es bueno en un momento dado poder mostrar determinadas partidas con esta imagen. Es decir, nosotros podemos ver la evolución del balance en los últimos años a través de gráficas de barras. Podemos ver la evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias también a través de barras. Y podemos ver lo que son los saldos acumulados también a través de barras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el análisis contable como tal tiene una serie de gráficas y de datos que de forma visual podéis ofrecer al cliente. Pero que sepáis que las gráficas que hay también se pueden sacar en PDF y pueden ayudaros a completar que este análisis contable y esta información del estado de la empresa quizá esté más completa y la información
de forma visual resulte más entendible o más fácil de entender para los clientes. Todo esto es lo que quería contaros acerca de estos 4 puntos que nosotros, pues al final vemos que en soporte telefónico recae preguntas acerca de ellos y pues queríamos tratarlo y dedicar esta jornada de información a ellos. Bueno, pues con esto damos por finalizada la formación de hoy. Un saludo a todos, gracias por estar ahí.